Eso es lo que publica Pura Noticia, que está en transmisión en conjunta a esta hora. Me pongo por aquí a un costado, ¿cierto? Para inmediatamente darle la bienvenida a nuestro amigo que está ahí en línea, ¿cierto? Abro micrófono. ¿Cómo está, amigo mío? Bienvenido, don Franco Lotito Catino. Hola. Muy bien, Jorge, un gusto saludarte como siempre. Y veo que tienes la energía acumulada nuevamente para iniciar la semana. Energía acumulada, ¿eh? Eso está bueno. Sí, pues, que se va desgastando un poquito en la semana, pero tratamos, ¿no es cierto?, de reforzarla, reafirmarla. Siempre es tan importante tener conciencia de la cantidad de gente que nos está viendo. Hay que ser Así es. positivo, hay que ser, ¿no es cierto?, alegres. Hay que tratar de mirar la vida como todo ser humano, ¿no es cierto?, con las cosas buenas y con las cosas del otro tipo, ¿no es cierto?, de las malas que Así habitualmente es. nos sorprenden. Pero aquí estamos. Así es. Eso. No por eso estamos exentos de la información, de la actualización de los hechos importantes, que usted comprenderá, la mayoría de las Ujú. veces son cosas que nos impactan. Supimos Así el es. tema de los del bombero, ¿no es cierto?, y Mm. del ex brigadista de CONAF, también comprometido, Así es. formalizado con el tema de los incendios, una cuestión que nos dejó impactados. Es como cuando supimos también, guardando las proporciones, porque aquí hay vidas humanas de por medio, ¿no? En juego. 130 y Claro. tantas, ¿no es cierto? Pero lo que supimos Así también es. de Carabineros, con 12 funcionarios que estaban metidos en cuestiones que se supone que están para resguardar, para proteger, ¿no es cierto? Así. Terrible. Son cosas que obviamente nos repercuten. Ahora la pregunta es, uno es ser pirómano, otra cosa es ser incendiario, porque se le dio otra connotación. ¿Ah? ¿Qué dices tú, Franco, de eso? Sí, hay una diferencia muy grande, digamos, entre los conceptos, porque evidentemente el sujeto incendiario, digamos, tiene una motivación que puede ser económica, puede ser de venganza, puede ser lo que sea, digamos, para ganar algo. Y evidentemente el pirómano es un trastorno, digamos, que tiene el sujeto y evidentemente les resulta a algunos de ellos tremendamente difícil, si no imposible controlar. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia, ¿ya?, entre una cosa y la otra. Son dos cosas distintas. A veces la gente no sabe esa diferencia y en este programa, por ejemplo, estamos haciendo alguna aclaración que le puede servir a la gente para entender mejor el problema que enfrentan ahora efectivamente estos dos sujetos. La pregunta de fondo Ujú. no se trata de exculpar, pero se trata Ya, de entender un poquito más psicológicamente eh, las responsabilidades que tenga cada cual, ¿no es cierto? La diferencia del pirómano tendrá casi una... vuelvo a insistir que no es exculpar, pero se puede entender más que el incendiario, porque el incendiario busca algo más, un rédito, en este caso, ¿no es cierto?, sí, 400 y claro. tantas lucas, ¿no es cierto?, que fue el sobresueldo que tuvo, ¿no es cierto?, que tuvieron, Ujú. en el caso ahí del tema de la CONAF, por Así los es. brigadistas, ¿no es cierto?, por trabajar ahí. ¿Se entiende cuál es la diferencia que quiero hacer o no se entiende Sí, mucho? está, ¿Ah? está clarísimo, está clarísimo. Ahora, en ninguno de los dos casos, digamos, hay que tratar de minimizar o tratar de exculpar, digamos, porque los dos son culpables, ¿ya? Indudable, indudable. Sí, no, los dos. Y además que hay 137 muertos, digamos, gente que falleció, hay no sé cuánto, 15.000 personas que perdieron, digamos, en total, digamos, sus casas, sus No, bienes, terrible, terrible. todo, digamos, todo su haber, y por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos, es un daño enorme. Ahora, hay una diferencia en términos, no, no sé si, a ver, si hablar del grado de culpabilidad o responsabilidad, porque tú muy bien lo señalaste, en el caso del incendiario tiene un rédito económico, o sea, él gana, Mm. ¿ya? Gana y no tiene ningún trastorno, sino que efectivamente es un sujeto que lo piensa, lo analiza, planifica y ejecuta, ¿ya? Y evidentemente, digamos, aquí hay claramente una ganancia económica. En el caso del pirómano, que hay un trastorno, digamos, hay Psicológico. una enfermedad, sí, claro, Mm. hay un trastorno psicológico, y por lo tanto, ese punto de vista, uno podría decir, chuta, aquí hay algo que puede, digamos, minimizar la responsabilidad, pero la verdad es que no, porque también estos sujetos saben lo que están haciendo, no es que tengan una psicopatía, no, no, no. Ah, Hay un trastorno de fondo, pero ellos saben perfectamente el daño que pueden causar. Lo que pasa perdón, que ¿y en estos sabe la casos, diferencia entre el bien y el mal? Porque el psicópata, ¿no por es cierto?, supuesto, como que se le el borra psicópata no esa... le interesa. Eso. No, no, el psicópata sabe perfectamente a propósito, ¿eh? Ah, También ahí hay una confusión. La gente piensa, digamos, que la psicopatía
digamos, incluye el no saber diferenciar entre el bien y el mal, entre la realidad externa y la realidad interna. No. Eso hay Sabe, otro pero le importa término, un digamos, cuesco. eh, sí, exactamente, no tiene ningún remordimiento de culpa, sentimiento, digamos, de empatía hacia lo otro, nada. Y en el caso del pirómano, propiamente tal, él sabe, digamos, que tiene un trastorno, él sabe las consecuencias de lo que puede suceder. Ahora, ellos gozan, digamos, disfrutan, y hay algunos de ellos que incluso no les importa nada el daño que pueden causar. Hay otros que son un poquito más, a ver, ¿cómo llamarlo? Con un poquito más de conciencia, que lo disfrutan, digamos, pero evidentemente tratan de no causar el daño que efectivamente en este caso se produjo con estos dos sujetos, porque el daño, digamos, y además el costo en vida es tremendo. Por lo tanto, uno sí tiene que hacer la diferencia, pero la responsabilidad les cabe igual y Sí, deberían ser castigados con la máxima pena, la máxima rigurosidad, sí, porque claro. evidentemente el daño es enorme. Con El incendio daño es con enorme. causa de muerte. Ahora, claro, después la defensa va a arguir, ¿no es cierto? A ver, no queríamos provocar lo que se provocó, digamos. O sea, pero ojo, que la información que trascendió desde el brigadista, ex brigadista de CONAF, ¿no es cierto? Lo situaba en el momento donde más podría generar complicaciones, porque iba a pescar Exactamente. por la acción del viento, por la humedad, por las condiciones de temperatura, qué sé yo. Entonces, efectivamente, claro, se puede argumentar posteriormente por parte de la defensa que no querían que llegara a ese extremo a causar muerte, pero se escapó de las manos y todo lo que tú crees, pero ahí está. Entonces, Yes. vuelvo al tema de los controles, ¿ah? Que en algún momento también lo hablamos la semana pasada. Eh, ¿Qué pasa, digamos, con el chequeo previo psicológico a quienes ingresan, digamos, a bomberos definitivamente o a CONAF? ¿Habrá que actualizarlo? ¿Esto se ve desde un principio o esto con el tiempo después puede cambiar? Porque ¿qué sacamos con hacerte un examen cuando tú estás ingresando, digamos, a la institución y después te vino te vino la manía o Eso la también. locura? No sé. Sí, eso es posible. Sin Ah, embargo, digamos, yo creo que ellos tomaron la mejor decisión del punto de vista de parar en este minuto las contrataciones, en este caso, digamos, digamos, a ver, que los bomberos que son voluntarios, digamos, que quieren ingresar, mientras tanto stand-by hasta que revisen los protocolos, revisen, digamos, qué pasó en ese caso específico, porque tienen que haber aplicado algún tipo de cuestionario o test psicológico, qué pasó con la entrevista, fue una entrevista clínica, una entrevista de qué tipo, cuánto ah, duró, cuánta gente estaba metido en eso, porque de repente ahí se cometen errores, ¿ya? Generalmente se pide que sean dos personas las que intervengan, digamos, en este proceso cuando hay situaciones tan delicadas como la que estamos hablando. Lo mismo, por ejemplo, para carabineros, ¿ya? La misma situación. Y tú mencionaste, digamos, que hay 12 carabineros que en un momento determinado decidieron irse por el camino de la delincuencia. O sea, hicieron lo que efectivamente ellos no deberían hacer como defensores de la ley o que están al cuidado, digamos, al servicio de la comunidad. Por lo tanto, en esos casos hay que ser tremendamente cuidadoso y revisar bien los protocolos, digamos, para evitar... A ver, los errores nunca se van a evitar al 100%, Jorge, ¿eh? Eso te lo digo al tiro. Es imposible. sí. Ya hay gente muy hábil, gente muy inteligente. Yo he tenido que aplicar muchísimas veces con cientos de personas test psicológicos y siempre hay más de uno que efectivamente es brillante, inteligente y es capaz de sortear las dificultades, digamos, que puede tener un test o un cuestionario. Por lo tanto, ese punto de vista hay que tenerlo muy presente de lo que estamos hablando. Ya. Entonces, también como de trasfondo, digamos, Uh -huh. todos estos exámenes, estos análisis psicológicos hay que revisarlo. Y la ciencia también de la psicología, la medicina en términos amplios, también tendrá que revisar qué es lo que está sucediendo. Y te pregunto porque todos en algún momento hemos optado a algún cargo, alguna pega, ¿no es cierto? Y te han hecho algún tipo de exámenes, pero son muy no sé, te lo digo desde la ignorancia, yo siempre digo Sí. esto, pero los veo muy poco serios. De repente te hacen un par de preguntas, ya te hacen un par de preguntas por acá, yo no sé si de esas preguntas tan vagas, tan genéricas, tan ambiguas, inciertas, se pueda sacar una correlación directa con tu personalidad. A lo mejor sí, desconozco, pero no lo sé. Es que
Jorge, depende de quién tienes al frente, digamos, qué tipo de formación tiene el psicólogo o el especialista, pues en este caso hablemos de psicólogo, porque otra gente, digamos, nos serviría. ¿Qué formación tiene? ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿Qué tipo de test o cuestionarios aplica? Si lo sabe manejar bien y también, evidentemente, cómo lleva a cabo la entrevista clínica. Mira, cuando yo entrevisto a gente, mi proceso dura entre 1 hora y media y 2 horas. Y no es precisamente suave. La gente se va con bastante ansiedad de mis entrevistas, del punto de vista que yo presiono para ver hasta dónde el sujeto efectivamente es capaz de aguantar. Y si no me coincide lo que hablamos verbalmente con lo que aparecen en los test, bueno, el sujeto queda con una X, digamos, en términos de que mi recomendación es no contratar a la persona. Y me ha pasado varias veces que yo he tenido que decir abajo, no contratar a esta persona. Así que en este sentido va a depender mucho de quién tengas al frente. En el caso mío, yo te digo, dura Sí, entre 1 hora y media y 2 horas el proceso. Y las preguntas que yo hago no son precisamente suavecitas o superficiales. No, claro. no, yo voy, digamos, y meto el dedo en la llaga. Oye, y depende, Franco, estamos con Franco Lotito Catino, doctor en ciencia humana, psicólogo, como todos los lunes conversando lo humano y lo divino, como decimos. Oye, depende también de la pega, ¿no es cierto? Porque si tú vas a enfrentar, no sé, una actividad relevante, no sé, los que vuelan, ¿no es cierto? Uh -huh, Los aviadores, los pilotos, los capitanes, que, uh sé que -huh, están uh -huh. ojo, ¿qué pasa también con los choferes de la locomoción interprovincial, qué sé yo, van al sur, se quedan dormidos en la noche, anda a saber si están sujetos, si tienen cierta tendencia a consumir algún tipo de droga o de alcohol, qué sé yo. Depende del trabajo también, por eso que es indudable Claro. que quien califique y para lo que es calificado la persona, o hombre o mujer, digamos, Uh eh, -huh. tenga como las cosas bien claras. Eh, Creo que se está Mira, tomando esto de los exámenes psicológicos un poco a la ligera. Es mi percepción, disculpa que a lo mejor estoy sí, súper sí, equivocado, ¿ah? es probable que efectivamente tu percepción esté asociada a algunos casos, digamos, que te ha tocado ver o Sí. que has escuchado. Mm. Y en ese sentido, digamos, es muy probable que tú tengas esa percepción y sea correcta. En el caso mío, yo, por ejemplo, voy a hablar de mí, ya voy a hablar de lo que yo tengo que hacer. Y en el caso mío, efectivamente, lo que yo hago no tiene nada de al azar o superficial, sino que está estandarizado. Yo también evalúo a propósito a los futuros pilotos de avión. Mm. Soy unas personas acreditadas, no cualquiera, a propósito, no cualquier persona puede evaluar a un futuro piloto de avión. ¿Ya? Yo estoy acreditado, tuve que hacer un curso, digamos, de 3 días de medicina, digamos, obviamente relacionado con la aviación, y además yo fui piloto, ya fui piloto de avión, por lo tanto, desde ese Ah, punto de vista mira. conozco, sí, sí, claro, durante bastante tiempo, digamos, tengo alrededor de 100, tuve, porque ya no vuelo más, digamos, alrededor de 140 horas de vuelo, lo cual es bastante, ¿ya? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, evidentemente conozco las dos partes, el que me toca como profesional y lo que toca hacer, digamos, para el sujeto que vuela, lo peligroso que es tener un instrumento poderoso como un avión. Evidentemente es un instrumento de muerte si tú haces tonteras, estupideces, digamos, o metes a cualquiera, y también ahí he tenido que rechazar a varias personas del punto de vista de lo que estamos hablando. Por lo tanto, en este caso, yo te puedo hablar con certeza, digamos, que lo que hago no tiene nada de superficial. Ya. Cuando rechazo a las personas es por una razón de fondo, porque he detectado que el sujeto efectivamente no tiene aptitudes, tiene algunas cosas que son efectivamente fuera de lo normal y por lo tanto no calza dentro, por ejemplo, del sujeto que puede tener en sus manos un avión, ¿ya? Ya. Entre otras Sí. cosas. Lo mismo, digamos, cuando tengo que seleccionar para puestos de cierta relevancia o cierta importancia. ¿Ya? Uno no puede hacer cualquier cosa, cualquier pregunta, tenerlo media hora entretenido ahí. No, 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 no. Cuando tú tienes una responsabilidad de ese nivel, tienes que hacerlo, pero realmente con rigurosidad. Si no, te pasa lo que... Por eso que a mí me interesaría saber qué test, qué cuestionario le aplicaron a esta persona, quién lo entrevistó, si le hicieron una entrevista clínica, psicológica, o si pasó solamente por el superintendente o el capitán, digamos, bombero. Eso es importante saberlo. Claro. Ya. Y si hubiese sido una buena, un buen examen, un buen desarrollo, digamos,
y que lo haya hecho profesionalmente, ¿no es cierto?, quien estaba a cargo, Ujú. no habría tenido o la condición humana es posible Mira, que tú de repente te venga la cuestión nomás. qué buena tu pregunta, porque tiene dos aristas. Yo te dije, a lo mejor no lo dejé muy claro. Yo siempre le digo a las personas a las cuales, digamos, efectivamente les presto este servicio, que no hay un 100% de certeza, digamos, en términos del candidato escogido. Siempre hay un 5, un 10% margen de error, lo cual no deja de ser. ¿Ya? Es un 5%, digamos, significa que de 100 sujetos, digamos, hay 5 que efectivamente uno podría equivocarse. ¿Ya? Por lo tanto, y ojo, y la segunda arista, es probable que cuando haya ingresado el sujeto, era un sujeto, digamos, normal, bien, digamos, con sus 5 sentidos, su capacidad, digamos, responsabilidad, y en el transcurso del tiempo, por X razón, puede que se le gatille algún trastorno. Eso es posible, eso es factible, absolutamente, absolutamente. Oye, me quedo aquí. Superintendencia de Bomberos de Valparaíso dice que ex voluntario pasó controles de ingreso descartando mea culpa por los filtros. La autoridad bomberil aseguró que post pandemia se realizaron muchas postulaciones vía Zoom, pero aclaró que son extremadamente rigurosos en los procesos. Juan Paredes, ¿ah? Estamos hablando Ya, ahí ya, del ya. superintendente. Claro, porque Uh ahora -huh. todo apunta, bombero, todo apunta a, a CONAF, digamos, pero caemos en lo que tú señalas, que hay un porcentaje que de repente no va a exteriorizar ningún síntoma, ninguna muestra, y sin Uh embargo va -huh. a actuar de- distorsionadamente, digámoslo de esta manera, ¿no es cierto?, o Sí, claro. dolosamente, ¿ah?, delictualmente en un momento determinado. Todo es falible, ¿no es cierto? Y obviamente que estos test también lo son. Entonces podemos Así caer en es. que tú Así. puedes hacer el mejor de los esfuerzos para sortear, digamos, una buena segregación de las personas, Mm, y siempre mm, va a haber algo, ¿no es cierto?, un porcentaje que puede ser mínimo, pero sí, existe, digamos, esa posibilidad. así es. Estamos sonados por Así ese es. lado, entonces siempre de repente, oye, y yo cuando hablaba de que me parecían un poco facilistas, digamos, a mí me ha tocado pruebas no sé, para conducir programas, qué sé yo, para trabajar en radio, qué sé yo, que no tiene ninguna relación, por ejemplo, con manejar un avión, ¿no es cierto? Mm, Claro, tiene otra categoría. Entonces, a lo mejor por eso que también la exigencia es más recatada, creo yo. ¿Ah? Aunque el sí, es poder que posible. tienen las palabras y lo que yo estoy diciendo en este momento es súper relevante, Me ¿cierto? parece muy bien. Sí, por cierto que sí. Digo yo. Ahora, Ahora que me yo crean, vuelvo a esa es insistir. otra cosa. Ahí voy, Es, ahí voy. esa es la Pero tú cuestión. tienes razón. Hay una diferencia, efectivamente, entre entrar a trabajar, digamos, en un puesto donde no hay tanta responsabilidad, a tener, por ejemplo, lo que hemos dicho, un arma en sus manos, o el Eso. hecho de tener un avión, digamos, en sus manos. Son dos cosas muy distintas, donde efectivamente la meticulosidad, la rigurosidad, digamos, debe ser extrema. De otra forma, tú efectivamente te aventuras a cometer un error, y ese error después se paga muy caro, muy, Mm, pero muy, bueno, lo hemos visto tantas veces. Mira, con los aviones, por ejemplo, los pilotos, ellos son controlados cada cierto tiempo, cada ciertos meses, digamos, son chequeados y recontra chequeados, sí, porque llevan 300 vidas, 200 vidas y claro. ojo, y ha pasado, sucedió por lo menos en una ocasión, en que un piloto estrelló a propósito su avión, digamos, contra una montaña, porque tenía ideaciones suicidas, algo le pasó a un evento, digamos, y terminó estrellando, digamos, este caso está, cualquiera Sí, lo puede verificar, claro. cualquiera. Doy- Y en el fondo uno no es que se quiera meter en la vida de nadie, ¿no es cierto? Pero uno, para ese tipo de exigencia, ¿no es cierto?, tiene que también establecer cuál es la realidad y la disfuncionalidad o funcionalidad, digamos, del quehacer de su familia, ¿no es cierto? Porque está todo involucrado. Imagínate, si tiene Todo. problemas familiares, el hijo, no sé, está metido obviamente que le repercute, tiene una carga, por eso que, claro, no es fácil, Así ¿ah? es. Hay que No, armar para toda una nada. estructura de para ir dándose cuenta cuáles son los factores que inhiben y en un momento determinado te hagan cambiar ahí la personalidad.
Las variables que Sí. juegan, tú mencionaste una tan importante como el tema de la familia, digamos, si hay problemas en la familia, si hay discusiones, digamos, si hay problemas económicos, si hay problemas de alcoholismo, de droga, o sea, hay una cantidad de variables enorme, razón Claro. por la cual estos chequeos, digamos, deberían ser Sí, po. efectivamente rigurosos y cada cierto tiempo para no tener este tipo de sorpresa. Obviamente negativa la sorpresa que hemos tenido con estos dos personajes, pero absolutamente una desgracia, una verdadera desgracia. Oiga, don Franco Lotito, nos queda poquito, pero perdón, ¿quiere decir algo usted que le interese? Porque esta es una cuestión bien frívola, bien de poca contundencia, así que le doy el pase si usted quiere decir algo. Mira, me gustaría, digamos, hacer alusión a un artículo que yo considero que es bastante educativo, digamos, y apunta a sacar aprendizaje del mismo, y que he titulado ¿Cuáles son las cosas que estoy en condiciones de controlar? ¿Ya? Y así como efectivamente hay muchas cosas que una persona puede controlar, también hay muchas otras que la persona no está en condiciones de controlar y se le va de las manos. A raíz de lo cual, lo que yo señalo, digamos, es que es recomendable aprender a reconocer la diferencia entre ambas realidades, ¿ya? Y a no sentirnos abrumados por aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance, que efectivamente nosotros no podemos controlar. Y ahí señalo dos conceptos que son muy comunes, utilizados, digamos, habitualmente en psicología y que fueron introducidos por el doctor, un colega mío, Julian Rotter, que habla del locus de control interno y el locus de control externo. Es decir, locus de control interno, aquellas cosas que están en nuestras manos, digamos, que yo sé que puedo y que debo controlar. En cambio, el locus de control externo depende del azar, depende del horóscopo, depende del destino, depende de fuerzas externas, lo cual evidentemente me hace pensar a mí, aquí hay un sujeto que en realidad la culpa se la echa siempre a los demás. Siempre son el resto los responsables de su desgracia. Él falló porque se le repinchó la rueda. Llegó tarde porque la abuelita no lo despertó. No hizo esto porque no le alcanzó. Bueno, en cambio en el locus de control interno yo me hago responsable de mi destino. Soy yo el que con mis habilidades, mis conocimientos, mi know-how, efectivamente determino lo que pasa con mi vida. Evidentemente hay una diferencia tremenda entre ambas situaciones. Es interesante el tema, Jorge, Oye, y usted lo y tiene ahí en el recomendable. Instagram, en sus redes sociales, ¿no es cierto? Franco Lotito Catino, y van a llegar ahí a sus publicaciones. Efectivamente, así es. Está Ya, en LinkedIn, está en Facebook y está en Instagram. perfecto. Oye, discúlpeme, yo vuelvo a insistir que esto es algo frívolo, no sé qué tanta relevancia tenga, pero me pareció un insólito triángulo amoroso. Ojo con los triángulos amorosos. Hermoso, Protagonizó la cantante británica Brooke Carter, se dirá así, quien se casó con el fantasma de un soldado victoriano, el que según asegura ella, la engañó. mía chica. Un fantasma la engañó. Ahora, la artista adoptó un payaso poseído y señala que su ex está celoso. Una cuestión rara. No, Extrañísima. aquí hay cuestiones psicológicas que hay que revisar. ¿Eh? Según publicó The New York Post, esta cantante se casó con Eduardo, un fantasma que la engañó y luego la acosó. Esto le habría motivado el divorcio del particular matrimonio, pero la cantante, quien tiene un gusto por lo paranormal, decidió adoptar un payaso poseído. Sí, porque si le gusta lo paranormal, tenía que ser un payaso Obviamente. poseído. Ya. La artista aseguró Obviamente. que gracias a su amor por el teatro y la actuación, se conectó con el payaso luego de pasar una noche en el The Clown Motel en Nevada. No, esto que chiste, es un chiste. Me Yo sentí creo que esa obligada, cuestión es... no sé yo, pero ahí está. Me sentí obligada a aprender más sobre este hombre y sentí que quería ser rescatado, dijo Brocard, donde agregó que el Clown Motel es un entorno competitivo para los payasos. Hay cientos de ellos compitiendo por la atención de los visitantes, así que quería ver cómo se comportaría en diferentes entornos. Ya, uno no sabe hasta dónde llegar aquí con esta cuestión, ¿ah? Porque no sabe si puede creer, si ser, no creer. ¿Ah? puede ser un tema de publicidad, digamos, publicidad gratuita desde el punto de vista de aparecer esos Sí, 15 claro. minutos de fama No, obvio. adicional. Y que tiene que ver a lo mejor con su música, con su Sí. con su próxima creación, qué sé yo. Pero está entretenido esto de los fantasmas. ¿Existen los Sí. fantasmas, Hay estudios a propósito de la parapsicología
que señalan, digamos, que existen fuerzas que están fuera de nuestra dimensión. Por lo tanto, la cantidad de señales, de datos, de información, de casos, oye, son pero enormes. Por lo tanto, uno debería pensar que algo puede haber más allá de lo que nosotros podemos Claro. efectivamente examinar, observar, ver, Hay sentir. que definir primero Así, qué es lo que es un fantasma. ¿Ah? ¿Es un sí, claro, espíritu? ¿Es un ente que sí, claro, no tiene cuerpo? Bueno, lo así dejamos para es. la próxima, amigo mío. Me parece interesante. ¿Ah? Meternos un Ay, poquito, escarbar un poquito. Porque hay muchas historias, muchas experiencias. Y todos de repente hemos escuchado sí, alguna historia, no solamente de la Pincoya y esas cuestiones del sur, que usted, de todo, que usted de conoce, ¿no? todo. Sí, por cierto. Es cosa de que tú de repente le pongas atención a los casos que presenta Carlos Pinto, digamos, en Claro. el día menos pensado. Y uno dice, chuta, cae. No pueden ser todas mentiras estas, y la gente muchas veces se presenta ellos mismos, del punto de vista de ser los testigos presenciales, de los sucesos. Y obviamente cuando hablan, cuando se expresan, uno advierte que a ver, de esquizofrénico, de psicópata, no tienen nada. Es decir, es gente que efectivamente uno puede creerles que tuvieron una experiencia que simplemente otras personas nunca tienen. Ya. Don Franco Lotito, cambio la cámara para despedirme. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Que sea una muy buena semana y ojo con los test, ¿ah? Sí, Todas las cosas que haga en de todo. torno a dar o no dar pega. Y esto lamentablemente no tiene que ver con el que, te voy a dar pega porque quiero que te vaya bien No, o no te voy a dar porque quiero que te vaya mal. No, esto trasunta, ¿no es cierto? Esto es por sobre así es. todas esas condicionantes que uno en algún momento pudiese pensar. Es importante destacarlo Efectivamente. eso. Sí, efectivamente, así es. Tal cual, tal cual. Ya, querido amigo, un gusto, cuídese, nos vemos el Ok, próximo lunes. que estés muy bien y mantén esa energía al tope durante toda la semana. Eso ya. Chao, amigo. Chao, chao. No, que esté bien. Cuídate. Desde Osorno, don Franco Lotito Catino ahí en contacto con nosotros en este Ponte Online de la UCB Televisión, de la UCB Radio, de Pura Noticia y de las redes sociales. Pausa, primer bloque listo, nos vamos a encontrar en el segundo bloque con Valparaíso, turismo digital. Ya volvemos al Ponte Online.